Siempre pensé que la vida era bastante sencilla, trabajas duro, encuentras a alguien a quien amar y juntos construyen un futuro. Al menos, eso creí cuando conocí a Michael. Era encantador, tenía un buen trabajo y parecía tener su vida bajo control. Conectamos de inmediato y, antes de darme cuenta, ya estábamos casados. Michael siempre tenía un plan para todo, la boda, la casa, nuestro futuro. Era como si lo hubiera diseñado todo a la perfección, y supongo que me dejé llevar por esa seguridad, convencida de que había tomado la decisión correcta. Ya no necesitas trabajar, Susan, tengo todo cubierto, me dijo poco después de nuestra luna de miel. Puedes concentrarte en la casa y, pronto, comenzaremos nuestra familia. ¿No sería maravilloso? En ese momento, sonaba como un sueño. No más madrugones, no más tensiones de oficina, solo una vida tranquila junto al hombre que amaba, construyendo un hogar para los hijos que algún día tendríamos. Así que acepté, dejé mi trabajo en la empresa comercial, un trabajo que realmente disfrutaba, y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Pero a medida que los días se convirtieron en meses y los meses en años, la imagen perfecta que Michael había pintado comenzó a desmoronarse. Susan, ¿es tan difícil mantener la casa ordenada? Su voz resonaba cada vez que cruzaba la puerta, sus ojos inspeccionando cada rincón en busca de algo fuera de lugar. Espero que la cena de hoy sea algo decente. Estoy cansado de comer siempre lo mismo. Dios sabe que lo intenté. Mantuve la casa impecable. Aprendí nuevas recetas. Hice todo lo posible para ser la esposa que Michael esperaba, pero nunca era suficiente. Nunca un gracias. Nunca un esto está delicioso. Solo silencio. Un silencio pesado, que se volvió aún más insoportable con el paso del tiempo. Porque lo peor no era la falta de gratitud, lo peor era la ausencia de risas infantiles, de piececitos corriendo por la casa, la ausencia de nuestro hijo. 3 años, Susan, 3 años y ni una señal de un bebé. ¿Sabes lo vergonzoso que es para mí? Todos en el trabajo me preguntan, ¿y qué les digo? ¿Que mi esposa no puede hacer lo único que se supone que debe hacer? Sus palabras cortaban más que cualquier cuchillo. No era como si no lo hubiéramos intentado. Médicos, pruebas, tratamientos, todo. Pero nada funcionaba. Y en lugar de apoyo, recibí culpa. Como si fuera mi fallo. Como si yo hubiera elegido este vacío dentro de mí. Y luego estaban las reuniones. A Michael le encantaba invitar a sus colegas. Presumir de nuestra casa. De su éxito. De la esposa perfecta que había construido a su medida. Pero yo solo me sentía como un accesorio más en su vida. Una decoración en un hogar que cada día me resultaba más ajeno. Me convertí en una sombra en mi propia casa, una mesera invisible, pero siempre juzgada, llevando bebidas y sirviendo comida, fingiendo ser la anfitriona perfecta mientras mi estómago se retorcía con cada risa compartida, con cada mirada cómplice entre Michael y ella. Sara. Su colega estrella. Susan, asegúrate de no avergonzarme esta noche, y mantén un ojo en Sara. Le gustan sus bebidas de cierta manera que a Michael le agrada. Me dijo una vez, sin molestarse siquiera en mirarme. Sus ojos siempre estaban en otra parte, en alguien más importante. Mi vida no era más que un hilo deshilachándose, desmoronándose poco a poco hasta que me convertí en una silueta borrosa dentro de mi propio hogar, un fantasma de la mujer que solía ser. Los días dejaron de tener forma, cada uno reflejaba al anterior: despertar, limpiar, cocinar, esquivar los comentarios mordaces de Michael, dormir y repetir. Un ciclo interminable de tareas y críticas. La casa que una vez llamé mía se convirtió en una jaula, y yo, en una prisionera reacia. Susan. Su voz me arrancó de mis pensamientos una noche. Alcé la mirada y lo encontré mirándome con fastidio. Te dije que los Henderson vendrán a cenar mañana. Asegúrate de que todo sea perfecto. No voy a dejar que me avergüences frente a mi jefe. Asentí en silencio, apenas un susurro. Sí, Michael, me encargaré. Siempre se trató de las apariencias, de asegurarse de que todos vieran la imagen perfecta, aunque el marco ya estuviera agrietado. Al día siguiente, la casa se convirtió en un torbellino de actividad: limpiar, pulir, cocinar, todo debía ser impecable. La comida, exquisita, era agotador, pero aprendí hace mucho tiempo que era más fácil cumplir que enfrentar la ira de Michael. Los Henderson llegaron con sonrisas y amabilidades. Yo interpreté mi papel, la esposa obediente, servicial. La mujer que sonreía mientras por dentro quería gritar. Gritar por una salida, por un respiro, por una vida que aún se sintiera mía. Cuando se fueron, Michael estaba de buen humor. La velada había sido un éxito. ¿Ves, Susan? Cuando en realidad intentas que las cosas salgan bien, no hay tanto de qué quejarse. Sigue así y tal vez. No terminó la frase,
pero no hizo falta. Sus palabras dolieron, pero me tragué las lágrimas. Llorar nunca ayudó, solo lo empeoraba, así que me limité a limpiar, a lavar los platos, mientras el peso de sus expectativas y mi propia impotencia se asentaban sobre mis hombros como una losa. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome mal, la cabeza me daba vueltas, el estómago se me revolvía, lo ignoré, pensando que era agotamiento o tal vez algo que comí, pero cuando sucedió de nuevo al día siguiente, y al siguiente, ya no pude fingir que no pasaba nada. Michael, creo que necesito ver a un médico, dije una mañana, tratando de mantenerme firme. Me he estado sintiendo muy mal últimamente y no mejora. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Qué pasa ahora, Susan? ¿No puedes manejar un simple dolor de estómago? Suspiró. Está bien, ve al médico si crees que es necesario, pero hazlo rápido. Ya sabes que tenemos planes este fin de semana. Como si mi malestar fuera una molestia menor, un inconveniente en su calendario perfectamente estructurado. Pero esta vez, algo dentro de mí me dijo que esto era diferente, que lo que estaba ocurriendo iba más allá del simple agotamiento. Y que quizá, solo quizá, cambiaría todo. La cita con el médico pasó en un borrón de preguntas, exámenes y la interminable espera. Los minutos se alargaron hasta sentirse como horas, hasta que finalmente llegaron las palabras que lo cambiarían todo. Felicidades, señora Taylor, está embarazada. El doctor sonrió con calidez, pero sus palabras retumbaron en mi mente como un eco lejano. Embarazada. La palabra me envolvió, un faro de esperanza en medio de la niebla de mi vida. Iba a ser madre. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí, alegría por la vida que crecía dentro de mí, pánico por cómo reaccionaría Michael. Corrí a casa con la noticia ardiéndome en la garganta. Michael, dije, entrando con el corazón latiéndome en las sienes, tengo algo que decirte. Me miró con una expresión inescrutable. Voy a tener un bebé. Silencio. Luego, una respuesta plana, sin emoción. Un bebé, ¿eh? Su tono era indiferente. Bueno, no esperes que esto cambie nada, Susan, embarazada o no, aún tienes responsabilidades aquí. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Se suponía que este era un momento de felicidad, de sueños compartidos, de nuevas promesas, pero en lugar de eso, solo fue otro recordatorio de la prisión en la que vivía. Un nuevo ritmo, con el embarazo confirmado, la vida tomó un ritmo extraño y agotador. Mi cuerpo cambiaba en formas que nunca anticipé. Las náuseas matutinas se convirtieron en mi nueva sombra, haciendo que los días, ya de por sí difíciles, se volvieran interminables. Susan, ¿qué te pasa estos días? Te mueves como un caracol, ladró Michael una noche mientras yo luchaba por mantenerme en pie. Me sentía pesada, la cabeza nublada por el cansancio. Solo estoy cansada, Michael. El médico dijo que es normal durante el primer trimestre, respondí, tratando de esconder las náuseas que amenazaban con sobrepasarme. Normal, bufó, no hay nada normal en aflojar. Querías a este bebé, ahora acéptalo, pero no dejes que esta casa se convierta en un desastre. Su voz era un muro frío, sin rastro de comprensión. Dolió, pero ya no era nada nuevo. Había aprendido a tragarme el dolor, a bajar la cabeza y seguir adelante, pero dentro de mí, algo ardía con una intensidad desconocida, un instinto feroz, una necesidad primitiva de proteger la vida que crecía dentro de mí, mi bebé. No dejaría que la frialdad de Michael apagara la luz de esperanza que comenzaba a encenderse dentro de mí. El cuerpo habla. Una noche, mientras ponía la mesa para una de sus cenas, el mundo comenzó a girar. El ruido de los platos y las voces se desvanecieron en un zumbido lejano hasta que todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en el sofá. Michael se inclinaba sobre mí con una mezcla de molestia y preocupación. ¿Qué diablos estás haciendo, Susan? Siseó, montando una escena frente a mis invitados. Levántate y sigue con la cena. Vergüenza, no preocupación. Su tono era gélido, su mirada impaciente. Creo que me desmayé, murmuré, sintiéndome débil. Michael bufó. No seas dramática, solo levántate, termina la cena y trata de no avergonzarme más. Sin más, se giró y volvió con sus colegas como si nada hubiera pasado. El punto de quiebre. A la mañana siguiente, después de otra ronda de náuseas y mareos, supe que no podía ignorar más las señales de mi cuerpo. Michael, necesito ver al médico otra vez, algo no está bien. Suspiró, sin apartar la vista de su teléfono. Otra vez, Susan, estás embarazada, no incapacitada, maneja la situación. Pero esta vez, no me eché atrás.
No. Michael, me voy. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Esto ya no se trata solo de mí, se trata de nuestro bebé, y no aceptaré ningún riesgo. Dentro de mí, la llama protectora ardió más fuerte, más brillante. En la consulta, el médico confirmó mis temores. Necesita descansar, señora Taylor. Su cuerpo le está diciendo que es hora de disminuir el ritmo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba lista para escuchar. El estrés y la tensión física podrían ser peligrosos para usted y el bebé. Las palabras del médico resonaron en mi mente, dándome la validación que necesitaba. No eran solo mis pensamientos, era la realidad. Armándome con su consejo, regresé a casa lista para enfrentar a Michael, para luchar por el bienestar de nuestro hijo. Michael, necesitamos hablar, dije con firmeza al entrar. El doctor dijo que necesito descansar más. El estrés y el trabajo en la casa podrían ser peligrosos para el bebé. Su expresión no cambió, ni sorpresa, ni preocupación, solo esa frialdad despectiva que se había vuelto su marca registrada. ¿Y quién se va a ocupar de todo entonces? ¿Susan? ¿Esperas que empiece a hacer tu trabajo ahora? Su risa seca fue como un golpe. No espero que hagas nada, respondí, sin titubeos, pero tampoco voy a arriesgar la salud de nuestro bebé. Su ceja se arqueó, su mandíbula se tensó. ¿Y qué piensas hacer? ¿Irte con tus padres? Las palabras brotaron de mis labios antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una fuerza nueva dentro de mí. Si es necesario, sí. La tensión en la habitación era casi palpable. Michael no estaba acostumbrado a que lo enfrentara, y su resistencia era evidente, pero ya no era la mujer débil y temerosa que había sido al inicio de este embarazo. Mi bebé merecía algo mejor, yo merecía algo mejor. Lejos de Michael, los días en casa de mis padres fueron como un bálsamo para mi alma herida, sin las miradas frías, sin las críticas constantes. Comencé a respirar un poco más tranquila. Comencé a recordar quién era antes de que mi vida se redujera a órdenes y expectativas imposibles. Pero la paz es frágil, especialmente cuando cargas un secreto tan grande como el mío. Con 8 meses de embarazo, mi bebé era un recordatorio constante de la vida que dejé atrás, y de la vida que estaba creciendo dentro de mí. Y entonces, esa llamada rompió lo poco que quedaba de mi estabilidad. Susan, tienes que escuchar esto. La voz de Lisa, baja y urgente, se filtró a través del teléfono. Ayer vi a Michael, y no estaba solo. Mi respiración se detuvo. Era Sara, la mujer de su oficina. Susan, parecían una pareja. El mundo pareció detenerse. El miedo se instaló en mi estómago como un peso helado. No era solo la traición, no era solo la falta de respeto descarada. Era la confirmación brutal de algo que, en el fondo, siempre supe. Michael nunca me vio como su esposa, solo como una conveniencia, algo reemplazable. ¿Estás segura? Mi voz era apenas un susurro. Susan, no te lo diría si no estuviera 100% segura. Lo siento, pero tú y tu bebé merecen algo mejor. Lisa hablaba con certeza, pero dentro de mí todo era un torbellino, ira, dolor, incredulidad, pero sobre todo, determinación. No iba a permitir que Michael me descartara como si no fuera nada. La decisión. Más tarde esa noche, reuní el valor para hablar con mis padres. Mamá, papá, tenemos que hablar. Me senté frente a ellos en la sala. La preocupación se dibujó en sus rostros al notar la seriedad en mi voz. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó mi mamá suavemente, buscando respuestas en mis ojos. Respiré hondo, sintiendo la herida abrirse de nuevo. Es Michael, solté de golpe. Está viendo a alguien más, alguien de su oficina. Las palabras salieron atropelladas, la verdad dejando al descubierto el dolor que aún ardía en mi interior. El rostro de mi padre se endureció, apretó la mandíbula en ese gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de imponer justicia. Ese cabrón, sabía que no era lo suficientemente bueno para ti. ¿Qué vas a hacer, Susan? No dudé en mi respuesta. Quiero contraatacar. Mi voz no tembló. Quiero asegurarme de que no se aleje de nosotros como si fuéramos un error en su vida. Quiero que sepa que no puede simplemente deshacerse de mí, de nosotros. Porque esta vez, no iba a permitir que nadie, ni siquiera Michael, decidiera el destino de mi hijo y el mío. Las palabras salieron de mi boca impulsadas por una mezcla de dolor y una fuerza nueva. Y así, el plan se puso en marcha. El amigo de mi padre, Pater, un ex policía convertido en investigador privado, se convirtió en nuestro mejor aliado. Él conseguiría la evidencia que necesitábamos, no solo para demostrar la verdad, sino para recordarle a Michael que yo no era una simple esposa olvidada, una pieza descartada de su pasado.
Susan, déjamelo a mí, tú concéntrate en tu bebé, me aseguraré de que este tipo reciba lo que se merece. El investigador, un hombre canoso con ojos curtidos por demasiadas historias, me dio su palabra, y yo confié en ella. Los días pasaban con una lentitud exasperante, cada uno más largo que el anterior. La casa, normalmente cargada de tensión, ahora era un lugar donde se acumulaba una tormenta silenciosa, el tipo de tormenta que amenaza con destruirlo todo a su paso. Finalmente, la espera terminó, el detective hizo bien su trabajo, demasiado bien. Las pruebas eran irrefutables, fotos, videos, condenatorios. Cada imagen era una puñalada en mi corazón. Michael, Sarah. Sarah. La mujer que yo había recibido en nuestra casa a regañadientes, la colega de Michael que él insistió en que era solo una amiga, y ahí estaban, viéndolos juntos. La traición dejó de ser un presentimiento, se convirtió en un hecho. No puedo creer que haya sido capaz de esto, contigo, Susan. La voz de mi madre era apenas un murmullo mientras revisábamos la evidencia. Su rostro reflejaba una mezcla de enojo y compasión. Su mano apretó la mía, un apoyo silencioso en medio del caos. ¿Vas a dejar que se salga con la suya después de todo esto? Me sequé las lágrimas. La realidad de mi situación se asentó en mi estómago como plomo. No, mi voz sonó firme, inquebrantable. Pero esto ya no era solo sobre mí, era sobre ella también. Mis dedos se posaron instintivamente sobre mi vientre. Mi bebé. Un nuevo comienzo. El nacimiento fue un torbellino de emociones, dolor, miedo, amor abrumador. Y entonces, la pusieron en mis brazos. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor de los míos, y en ese instante, el mundo entero desapareció. Ella era perfecta, un faro de esperanza en la tormenta que había sido mi vida. La casa de mis padres se llenó de una mezcla de alegría y preocupación. Ellos adoraban a su nieta, pero su felicidad estaba teñida de incertidumbre. Susan, es hermosa, tiene tu fuerza, lo sé. Las palabras de mi madre, llenas de emoción, se encontraron con mi mirada. No necesitábamos más palabras para entendernos. Sonreí. El peso de las últimas semanas comenzó a aliviarse, aunque fuera solo un poco. Gracias, mamá, ella es lo que me mantiene en marcha. Mi padre, siempre la figura protectora, se acercó con el archivo en la mano, el archivo. El mismo que había estado quemando un agujero en mi mente desde que lo recibimos. ¿Cuál es el plan, Susan? La pregunta colgó en el aire. ¿Estás lista para enfrentar la tormenta de frente? Miré a mi hija. Ella era mi razón. No importaba lo que viniera, me enfrentaría a cualquier cosa por ella. El regreso de la tormenta, el aire en la casa de mis padres cambió. Ya no olía solo a la comida de mi madre o al aftershave de mi padre. Algo más flotaba en el ambiente, algo oscuro. Solo pasaron unos días desde que traje a mi hija al mundo, un pedacito de cielo en medio del caos. Y entonces, Michael irrumpió en la casa. Su entrada fue como un trueno, violenta, arrogante. Sus ojos se movieron de un lado a otro, sin molestarse en mirar el pequeño milagro en mis brazos. Susan, este circo ha durado demasiado. Su voz era cortante, llena de desdén. No me casé contigo para que estuvieras descansando en casa de tus padres. Es hora de que regreses y hagas lo que se supone que debes hacer. Cada palabra era un golpe. No estoy sangrando dinero para una limpiadora y una cocinera cuando te tengo a ti. Mi agarre sobre mi hija se fortaleció. Su inocencia era un contraste devastador con la amargura que tenía enfrente. No. No más, Michael. Estás viviendo una fantasía si crees que voy a regresar a esa casa, a esa vida. Eso no va a pasar. Su risa fue cruel, vacía de humor. De verdad, su voz destilaba sarcasmo. ¿Y cómo piensas sobrevivir, Susan? Si crees que voy a dejar que te lleves la mitad de lo que es mío, estás muy equivocada. Me divorciaré de ti y me aseguraré de que no recibas ni un centavo. Su audacia casi me hizo reír, casi. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad. Michael, el que está equivocado eres tú. Pareces olvidar que sé todo sobre tu pequeño romance con Sarah. Soy yo quien está solicitando el divorcio. El color desapareció de su rostro, la arrogancia se derritió en pánico. Estás mintiendo, Susan, no tienes nada contra mí. Decidí que era hora de poner mis cartas sobre la mesa. Saqué las fotos, pruebas innegables. ¿Esto te parece un farol, Michael? El pánico se convirtió en desesperación. Se lanzó hacia mí, pero no llegó muy lejos. Mi padre, a pesar de los años lejos de la fuerza, aún tenía la misma autoridad.
Su sola presencia bastó para detener a Michael en seco. Michael, creo que ya te quedaste más de lo debido. Sal de mi casa y no te atrevas a volver. Su voz era tranquila, pero la advertencia estaba clara como el día. Michael retrocedió, por primera vez en mucho tiempo. Tuvo miedo. Su retirada fue tan torpe como su llegada. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, resonando en el silencio de la casa. La tormenta había pasado. Miré a mi hija en mis brazos, su rostro sereno, ajena al caos. Ella era mi faro. Una nueva batalla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y noches de insomnio. Mi abogado, el señor Jenkins, era un hombre pragmático. Su oficina siempre olía a café fuerte y determinación. Susan, estamos a punto de embarcarnos en un viaje difícil. ¿Estás segura de que estás preparada para esto? Apreté a mi hija contra mi pecho. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, señor Jenkins. Esto no es solo por mí, es por ella. El día que presentamos la demanda, sentí que estaba entrando en la tormenta de frente. Los papeles, pesados con el peso de un matrimonio roto, estaban ahora en manos del tribunal. El señor Jenkins era una fuerza imparable. Cada palabra que pronunciaba en la sala era precisa, letal. Y entonces, llegó el día del ajuste de cuentas. La sala del tribunal era imponente, con paredes que parecían absorber cada palabra. Michael estaba allí, su rostro, una máscara de control forzado. Su abogado le susurraba estrategias de último minuto. Susan, no tienes que hacer esto, intentó persuadirme con voz tensa. Podemos resolverlo. Me detuve un instante, lo miré a los ojos. Y no sentí nada. Se acabó, Michael. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Nos vemos en la corte. La audiencia fue intensa. Cada prueba, cada palabra, cada imagen, era un clavo en el ataúd de las mentiras de Michael. El abogado de Michael intentó defenderlo, desviar la atención, pero la verdad era demasiado fuerte. Cuando el juez habló, su voz tuvo el peso de la finalidad. A la luz de la evidencia presentada, fallo a favor de la señora Susan Taylor, divorcio concedido, custodia total otorgada. Michael palideció. Además, el señor Taylor deberá pagar 150,000 pesos en compensación y 1,500 pesos mensuales en pensión alimenticia. El golpe del mazo fue como un trueno. El destino de Michael estaba sellado. Las consecuencias de la verdad, las ondas de nuestra batalla legal llegaron más lejos de lo que imaginé. La oficina de Michael no tomó bien el escándalo. Su reputación, meticulosamente construida, se hizo añicos. Su imagen de chico de oro quedó sepultada bajo el peso de sus propias acciones. Fue degradado. Sara no salió mejor. Su relación con un hombre casado manchó su reputación sin remedio. Perdió su empleo. El precio de la traición. Un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, el amanecer de un nuevo día se sintió real. Las batallas legales quedaron atrás. La tormenta había pasado. Y el mundo, ahora, se abría lleno de posibilidades. Mi hija crecía rápido. Sus risas llenaban la casa que antes resonaba con discusiones y desesperación. Una mañana, con el sol derramando su luz dorada a través de las ventanas, mi madre entró en la cocina. Era el comienzo de algo nuevo. La sonrisa de mi madre era tan cálida como el café que acababa de servirme. ¿Sabes, Susan? Verte a ti y a esta pequeña Munchkin hace que todas las preocupaciones se desvanezcan. Lo has hecho bien, muy bien. Levanté la vista mientras sostenía la cuchara con la que alimentaba a mi hija. Sus pequeñas manos intentaban agarrarla con torpeza, como si el mundo entero estuviera contenido en ese simple gesto. Gracias, mamá, ha sido difícil, pero ella hace que todo valga la pena. Mi padre entró en la cocina, su sola presencia, como siempre, llena de calma y certeza. Susan, has demostrado lo que significa la verdadera fuerza, dijo con orgullo, inclinándose para hacerle suaves cosquillas en la barbilla a su nieta, y esta pequeña tiene una gran madre. Los días ya no eran una cuenta regresiva hacia otra discusión o una nueva cita en la corte. Ahora estaban llenos de risas, de balbuceos infantiles, de planes para el futuro. Había retomado mi antiguo trabajo en la empresa comercial. Me recibieron con los brazos abiertos. Equilibrar la maternidad y mi carrera no fue fácil. Pero se sintió bien, como si, después de tanto tiempo, las piezas de mi vida finalmente encajaran. El camino había sido difícil, lleno de tormentas y batallas, pero me había llevado hasta aquí. Miré a mi alrededor. Las paredes de mi hogar estaban decoradas con fotos de mi hija, cada imagen rebosante de amor y apoyo.
Sabía que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo, no solo para mí, sino para mi pequeña. Un capítulo donde el cielo estaba despejado, donde las posibilidades eran infinitas. El amanecer de un nuevo día traía consigo un mundo de esperanza y promesa. La tormenta había quedado atrás. Y por delante, solo quedaba el cálido resplandor de un nuevo comienzo.